Quizás has nacido en una familia adventista. Tus padres te han llevado siempre a la escuela sabática y a la iglesia. Tal vez te sabes muchos versículos para memorizar y canciones acerca de la Biblia. Amas mucho a Jesús. Pero de repente alguien te pregunta por qué crees que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo contestarías? Jesús preguntó a sus discípulos algo similar. ¿Cómo crees que contestaron ellos? Hola chicos, ya estamos en el repaso de la lección de menores. Estamos en la 7ª lección del trimestre, que lleva por título ¿Quién soy yo? La referencia bíblica la podemos encontrar en Mateo 16, del 13 al 20, y en el libro El deseado de todas las gentes, capítulo 45. Nuestro versículo para memorizar es: para que, ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 10 al 11. El mensaje de la lección es: adoramos a Dios cuando lo reconocemos como Señor de nuestras vidas. Antes de empezar con el estudio, oremos. Bondadoso y eterno Padre, le agradecemos por todas sus bendiciones y por permitirnos estudiar una nueva lección. Ayúdenos, Señor, a entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Como vimos al inicio del video, en la sección para reflexionar, nos ponen una pregunta que dice que alguien nos pregunta ¿por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús preguntó a sus discípulos algo similar y en esta lección vamos a verlo. Jesús y sus discípulos se dirigían a la región de Cesarea de Filipo. Pasaron por las conocidas ciudades de Galilea y Judea antes de entrar en territorio extranjero. Por todas partes podían ver señales de la idolatría de las gentes de aquellas regiones. Jesús quería que sus discípulos se dieran cuenta de la responsabilidad que ellos tenían de llevar el Evangelio a las naciones vecinas, que no conocían al Dios verdadero. ¿Podrían entender la misión de Jesús de salvar al mundo, la cual incluía llevar el Evangelio a los gentiles? ¿Comprenderían que Jesús iba a sufrir y a morir en una cruz por los pecados de toda la humanidad? Se acercaba el día en el que el Maestro dejaría de estar con ellos, y por eso Jesús quería pasar un tiempo a solas con sus discípulos. Jesús se desvió del sendero polvoriento y se dirigió hacia un campo verde con algunos árboles que brindaban sombra, cerca de un arroyo. Una vez sentados y descansando, Jesús les hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Jesús sabía que si los discípulos lo reconocían como el Mesías, su fe se fortalecería y así podrían superar mejor los tiempos difíciles que se avecinaban. Bueno, comenzó Tomás, yo he escuchado que algunos dicen que eres Juan el Bautista. Pues yo he escuchado que la gente dice que eres Elías, contestó Juan. Jeremías, dijo Mateo. Algunos dicen que eres Jeremías. Otros dicen que eres uno de los profetas, dijo Santiago. Jesús suspiró. Todas estas respuestas mostraban que la gente creía que él era un gran hombre, pero habían fracasado en reconocer que en realidad él era Dios. Jesús volvió la cabeza y miró a sus amigos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Los discípulos se miraron unos a otros. De pronto, todos estaban mirando a Pedro. Él sería el portavoz. Tú eres el Cristo, Señor, el Hijo del Dios viviente, contestó Pedro. Dichoso tú, le dijo.
porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Aunque Pedro había afirmado que creía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, los discípulos no tenían claro cuál era la misión de Jesús. Sus ideas sobre el Mesías se basaban en conceptos equivocados. En realidad, ellos esperaban que Jesús se opusiera al Imperio Romano y libertara a los judíos de la opresión de ese conquistador. Se lo imaginaban como un guerrero poderoso. ¡Qué equivocados estaban! Nada más lejos de la realidad. Jesús no vino para emplear su fuerza contra los reinos del mundo, sino para amar incondicionalmente a otros. Tampoco vino para ser servido, sino para servir. No tenía ninguna intención de vengarse de nadie, sino que lo que quería era salvar, perdonar y restaurarnos a una relación íntima con Dios. Jesús no quería que nadie muriera, sino salvarnos a todos del pecado, si creemos en Él. Y para lograr nuestra salvación, Jesús estaba dispuesto a sacrificar su propia vida. Jesús miró a la distancia. Todavía tenía muchas cosas que enseñar a esos hombres que eran sus mejores amigos en la tierra. Ellos no comprendían aún lo que estaba sucediendo. Él les explicaría ampliamente, detalle por detalle. Tenía que ir a Jerusalén y allí sufriría a manos de los dirigentes, sacerdotes y maestros de la ley. Lo colgarían en una cruz, lo cual era la peor de las muertes. Pero al tercer día resucitaría. Piensa por un momento en los discípulos y en cómo cambiaron sus vidas cuando reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Toda su vida cobró un nuevo significado y propósito. Su misión desde entonces consistió en hablar de Jesús a todo el mundo, decirles que Él es el Mesías. ¿Qué significa para ti que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que eres amigo de Jesús? Reflexiona en eso. Bueno, chicos, cuando Jesús les pregunta a los discípulos ¿quién creen que es Él?, ellos le contestan utilizando los conceptos falsos que tienen otras personas. Cuando Él les pide directamente la opinión de ellos, Pedro lo reconoce como el Señor. El Espíritu Santo es el que nos capacita para aceptar la gracia de Dios, que está al alcance de todo el mundo con el único requisito de creer en Jesús. Jesús hace la pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos expresaron 4 opiniones acerca de la identidad de Jesús. El problema con aquellas respuestas es que aun cuando manifestaban que Jesús era un hombre destacado, no lo identificaban como Dios. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Con esa respuesta lo consideraban una figura tan destacada que podría ser que hubiera resucitado de entre los muertos. Otros dicen que Elías. Esta opinión indica 2 interpretaciones de la gente. 1. Veían a Jesús al mismo nivel del mayor de los profetas. Los judíos consideraban a Elías como el profeta más importante y destacado. 2. Consideraban a Jesús como un precursor del Mesías. Hasta el día de hoy, los judíos esperan el regreso de Elías como un suceso anterior a la aparición del Mesías. Y otros Jeremías. Jeremías ocupaba un lugar curioso dentro del conjunto de expectativas del pueblo de Israel. Y otros dicen que eres uno de los profetas. Aquí se referían a que Jesús era simplemente un profeta. El Espíritu es el que nos lleva a aceptar a que Jesús es el Señor. Nuestra parte es invitar a Jesús cada día a nuestra vida y darle el primer lugar siempre y en todo. Bueno, chicos, quiero felicitar a todos los chicos que dedicaron tiempo en la semana para responder el cuestionario. Muchísimas felicidades. Sigan dedicando tiempo para estudiar siempre la palabra de Dios, ya que es nuestro alimento espiritual. Saludamos en forma especial a Danieli y a los miembros de su clase de menores
de la Iglesia Central Acarigua, en Venezuela. Bendiciones, amigos. Ahora vamos a tener el cuestionario de la lección. La primera pregunta es: ¿qué era lo que Jesús quería dar a entender a sus discípulos? Jesús quería dar a entender algo a sus discípulos, ¿pero qué era? La siguiente pregunta es: ¿qué pregunta les hizo Jesús? Jesús hizo dos preguntas a sus discípulos, una personal y la otra sobre lo que escuchaban de la gente. La tercera pregunta es: ¿qué respondieron los discípulos? En esta pregunta escribirán las respuestas de los discípulos. La cuarta pregunta es: ¿cuál era la idea que tenían los discípulos acerca de Jesús? Los discípulos tenían una idea acerca de cómo tenía que venir el Mesías, pero estaban equivocados. Y la quinta pregunta es personal. Cada quien va a escribir de acuerdo a lo que piense. ¿Qué significa para ti que Jesús sea el Hijo de Dios? Espero sus respuestas en los comentarios, chicos. Este ha sido el repaso de la lección y su cuestionario. Nos vemos en la próxima lección.